Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este cibercafé de cierre de la red temática de educación y conciencia ambiental de la Delegación para América Latina. Como ustedes bien saben, dentro de la delegación contamos durante estos últimos 2 años, 2019-2021, con 3 redes temáticas: la red de deporte como herramienta de inclusión social, la red de educación y ciudadanía digital, y esta en la cual nos encontramos hoy, que es la red de educación y conciencia ambiental. En esta oportunidad nos van a acompañar una de las coordinadoras de esta red durante estos 2 años, que es la profesora Denise de Oliveira Camargo, de la ciudad de Guarulhos. Denise es profesora de educación infantil, actualmente jefa de la División Técnica de Educación Ambiental del Departamento de Orientaciones Educacionales y Pedagógicas de la Secretaría de Educación del municipio de Guarulhos. Luego contaremos con la exposición de la licenciada en Educación y profesora en Ciencias Naturales, Graciela Mandolini. Graciela es directora de la Escuela de Agrotécnica de Casilda, de la provincia de Santa Fe, aquí en Argentina, y es coordinadora académica de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina. Ella es especialista en educación en ambiente para el desarrollo sustentable y, entre otras cosas, integra el equipo de ambiente de la Escuela Marina Vilte de la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina. También ella es regente del Instituto Superior del Profesorado número 1 de Casilda y coordinadora del Plan de Escuelas Asociada de la UNESCO. Tanto con la coordinadora de la red como con Graciela vamos a compartir reflexiones y brindar a cada una de las ciudades que se han sumado a la red puntos y ejes para considerar el desarrollo de políticas públicas en educación ambiental. Graciela nos propone y nos va a proponer con su exposición construir un espacio para el diálogo de saberes en clave ambiental desde una perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano. Le doy ahora la palabra primero a Laura Alfonso, que es la directora de la Delegación de Ciudades Educadoras para América Latina, para darles la bienvenida y presentar un poco lo que se ha hecho en este último tiempo en la red temática. Muchas gracias, Silvina. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. Un gusto que en esta ocasión esté Graciela, y muchas gracias a las ciudades que nos acompañan. Estos espacios de las redes temáticas son grupos de trabajo de las ciudades alrededor de una temática que han elegido las mismas ciudades para intercambiar experiencias, profundizar sobre un tema y llegar a conclusiones prácticas que nos permitan mejorar nuestros proyectos y nuestro accionar cotidiano en nuestros municipios, en nuestras prefecturas. Durante el año 2019, fines de 2019, durante 20 y 21 se han desarrollado estas redes temáticas que hoy estamos cerrando. Dada el contexto de pandemia, ha sido todo en formato virtual, pero han sido espacios muy productivos. Hemos podido desarrollar varios ciclos, varias reuniones, donde fuimos tomando distintos aspectos, distintos temas. En una de ellas hablamos especialmente de educación y conciencia ambiental. En esa ocasión nos acompañó la Ciudad de México, la Ciudad de San Pablo y la Ciudad de Buenos Aires, y el decano de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Luego hicimos otros donde hablamos de hábitos sustentables y de concientización ambiental en el marco de la pandemia. Justamente en aquella ocasión contamos con la participación de Belo Horizonte, también de Sao Paulo, de Quito y de Caguas. Y luego hicimos en este año una mesa con prefeitos, con alcaldes o intendentes, intendentas, donde nos acompañó Tadeo de la ciudad de Godoy Cruz, el prefeito de Guarulhos y la profesora María Silvia Basila de Curitiba, que es secretaria de Educación, junto con el director de Relaciones Internacionales. Hoy tenemos el gusto de cerrar esta actividad con la conferencia de
de Graciela, y esperamos que todos estos materiales y todas estas conclusiones nos ayuden a mejorar y a llevar adelante los principios de la Carta de Ciudades Educadoras en nuestro trabajo cotidiano. Bienvenidos, bienvenidas, y bueno, ya entonces damos paso a Graciela para escucharla, sus reflexiones. Muchas gracias. Antes de que Graciela empiece con su exposición, comentarles que recuerden que hay interpretación simultánea al portugués y al español, español-portugués, para que puedan aprovechar y escuchar la conferencia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un verdadero placer estar en este espacio, convocada por Laura y por Silvina, que inicialmente fueron con quienes me contacté inicialmente. Ellas, en realidad, cuando me convocaron, lo hicieron a partir de una cuestión que yo venía compartiendo, que es un proceso que venimos realizando de formación en educación ambiental, en la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano. Bueno, en ese sentido entonces es que yo estoy pensando en hacer la intervención, es decir, recuperando algunas nociones de este complejo epistémico que constituye el pensamiento ambiental latinoamericano, y bueno, tengo para compartir con ustedes algunas imágenes que, si me permiten, voy a distraer un instante para poder ver, si podemos verlo. Sí, se ve pantalla completa, ¿verdad? Tienen que bajar un poquito el sonido. Sí, se ve perfecto. Bueno, bien, recién estábamos planteando esto de construir un diálogo de saberes. La propuesta que hacemos desde la educación ambiental es eso, es pensar en clave de diálogo, en clave de construcción del conocimiento y de diálogo de saberes. Y en este sentido, reconocer que el campo de la educación ambiental es de una enorme complejidad, por eso nos posicionamos también desde el paradigma de la complejidad, y desde una perspectiva que recupera fundamentalmente aspectos de carácter interdisciplinario, es decir, es reconocer la necesidad de que el abordaje de la educación ambiental se hace desde diversas áreas del conocimiento, en clave de construcción, y fundamentalmente poder pensar esto también, cuando hablamos de educación ambiental, poder hacerlo desde una perspectiva que recupere los saberes originarios, los recorridos vinculados con la producción, con el consumo, con los distintos modelos que nos interpelan desde la agenda ambiental. Bueno, como siempre, el humor nos trae de regreso e ironiza un poco sobre la realidad, y la idea es no hacer lo que hace Felipe, que le da la espalda a la realidad, sino justamente problematizarla como suele hacer la querida Mafalda, ¿no? Mafalda dice, hay que proponerse conocer esa realidad para iniciar acciones que nos permitan transformarla, ¿no? Y además poniéndole nombre a las cosas. Cuidado, hay muchos irresponsables trabajando y esmerándose para que la problemática ambiental nos siga interpelando, ¿no? Así que bueno, en este sentido entonces nos vamos a proponer interpretar las claves de la crisis ambiental para pensarla como crisis civilizatoria, que esta es una decisión y una construcción epistémica que se hace ya en el 2002, de la mano de quienes pensaron el Manifiesto por la Vida en nuestra América, ¿verdad? Y en ese sentido entonces, acá hay algo que está fallando de la tecnología. Bueno, vamos a ver cómo hacemos, porque yo quería proponerles algunos de estos objetivos y pensé que esto me iba a dejar actuar. A ver si lo hago desde algo que no sea la... A ver ahí. No. Me parece que el problema es que está armada de tal manera que, bueno, yo iba a ir mostrándoles cada uno de los objetivos, pero cuando lo paso técnicamente se ve que
Estaba cerradito el paquete, pero no me deja. Bueno, en realidad, este es uno de los objetivos, problematizar desde la perspectiva de la crisis ambiental como crisis civilizatoria, abordar el estudio de las situaciones más relevantes de la historia ambiental de nuestra América, para hacerlo justamente en el reconocimiento de que estas huellas ancestrales que forman parte de nuestras raíces civilizatorias, forman justamente un corpus de conocimiento que nosotros reconocemos en la existencia de nuestra Abya Yala. Es muy difícil pensar en clave del pensamiento ambiental latinoamericano si seguimos posicionándonos en las huellas de la invasión colonial. El nombre de América viene de la mano de la invasión colonial, y entonces lo que nos proponemos en esa búsqueda de raíces ancestrales en cada uno de nuestros territorios nuestros americanos, es justamente poder pensar en clave de Abya Yala, tierra fecunda, tierra de sangre vital, tierra en plena madurez. Ese fue el nombre que le daban a estas tierras los primeros habitantes, los habitantes del pueblo Cuná, que habitaban el territorio de lo que hoy es Panamá y Colombia, denominaban estas tierras de este modo, las llamaban una tierra fecunda, una tierra de sangre vital. Y en este sentido me permito hacer dos citas que están en el epígrafe. El fin de este mundo no es el fin del mundo. Seamos parte de la transformación que proponemos, dice Patrick Viveret, en el marco de lo que significa pensar desde otras epistemologías. Y por otro lado, la cita de un poeta argentino que nos dice que afuera llueve, y que el mundo está por hacerse. Es decir, más allá de los obstáculos, más allá de la intemperie, más allá de lo que significa justamente esta imposibilidad de enfrentar algunas cuestiones porque se nos presentan como obstáculos, pensemos en el porvenir, en todo lo que tenemos por hacer, en la responsabilidad que tenemos en este sentido por modificar y transformar esa realidad que desde la agenda ambiental hoy nos convoca, nos invita a resituarnos y a pensar que existen otras formas de la vida social, del trabajo, de la interrelación con la naturaleza, con la sociedad, con la cultura, con la educación. Y bueno, justamente una de las primeras cuestiones que debemos hacer en este sentido tiene que ver con la necesidad de reconceptualizar la noción de ambiente. Un ambiente que debemos necesariamente repensar, deconstruir y reconstruir, porque ese saber ambiental es un saber que siempre ha estado pensado como algo que nombraba, renombraba, vinculaba con el entorno, con aquello que nos rodeaba. Y en realidad desde el pensamiento ambiental latinoamericano lo que venimos a proponer es justamente pensarnos como parte integrante de ese ambiente, de una nueva racionalidad, en el que ser parte del ambiente, ser parte vital de ese ambiente, nos sitúa en otra posición. Primero, nos permite justamente revincularnos con la noción de lo ambiental porque nos sentimos parte de la naturaleza. Empezar a pensar en clave de derechos, es decir, pensar los derechos humanos también como derechos ambientales, como derechos de la madre tierra, como derechos que configuran nuestras maneras de ser y estar en el mundo. Y esto rompe con los paradigmas mecanicistas e individualistas imperantes en la construcción tradicional que hemos hecho del conocimiento. Por eso, una de las cuestiones que nosotros venimos a proponerles desde el pensamiento ambiental latinoamericano tiene que ver con dejar de pensar la naturaleza como algo cosificado, ¿no? Como un objeto relacionado exclusivamente con la mercantilización, para comenzar a pensar el ambiente más allá de las lógicas mecanicistas que han dado cuenta de él, pensar la complejidad natural, social, cultural, en permanente proceso de retroalimentación. Habitamos un sinnúmero de emergencias en las ciudades, en el ámbito de la reconfiguración de nuestras relaciones con ese ambiente y con nuestro modo de producir alimentos. Habitamos un sinnúmero de emergencias y una crisis
Esas crisis, que podemos denominar ambiental, climática, energética, social, económica, alimentaria y también sanitaria, hoy desde el paradigma de lo que significa nuestra salud, es necesario pensar justamente en otra conceptualización de la salud, pensar en el concepto de una sola salud. No puede haber personas sanas en ambientes enfermos. Por lo tanto, la noción de ambiente, desde esta perspectiva, también nos hace reconceptualizar la noción de salud. Pero todas estas emergencias dan cuenta de una situación que evidentemente nos pone en tensión y que tiene que ver con esta crisis civilizatoria, que como les decía, aparece ya en el Manifiesto por la Vida en el 2002, cuando se construye ese documento. Una de las primeras cuestiones que se señalan es que estábamos habitando una crisis civilizatoria. En ese sentido, entonces, el pensamiento ambiental latinoamericano nos va a invitar a resituarnos, porque es un pensamiento de carácter autóctono, porque es un pensamiento construido localmente, construido por nuestros pueblos. Y esa misma autoctonía nos hace pensar en el marco de nuestra América mestiza, nuestra América configurada a partir de esta mezcla y diversidad, y nos propone reinventarnos llevando a cabo esas resignificaciones. En primer lugar, las reconceptualizaciones que hacemos son pensar el ambiente desde una perspectiva integral, dejando de lado esta noción de aquello que nos rodea para ser parte integrante de él. La segunda conceptualización o reconceptualización que hacemos cuando pensamos desde el pensamiento ambiental latinoamericano tiene que ver con la noción de territorio. Cuando hablamos de ciudades, cuando hablamos del campo y de la ruralidad, cuando hablamos de cada uno de los vínculos que construimos y tejemos en nuestra vida, en interrelación con otros y con otras, ese territorio no es nada más que la definición de las categorías espaciotemporales, sino que al mismo tiempo incorpora la noción de identidad. El territorio es aquello que somos y que hacemos. Por lo tanto, hay varios giros conceptuales a los que nos invita el pensamiento ambiental latinoamericano. Otro giro conceptual es el que nos permite resignificar la noción de recursos naturales para comenzar a hablar de bienes naturales comunes. Y son comunes en tanto son de la comunidad, en tanto son comunales, en cuanto son de uso público, son de todos y todas. En este sentido también esto conduce a un giro desde la perspectiva de lo que significaría pensar los conflictos ambientales desde una perspectiva de la ecología política, para pensarlos como una ontología que pone en juego los derechos existenciales de las personas, de las comunidades, de los territorios, de los pueblos. Un giro también en la búsqueda del bienestar, porque en realidad de lo que se trata no es de este concepto neoliberal que nos habla de la calidad de vida, sino de un concepto más entramado con las lógicas de lo que pueden proponer las culturas progresistas cuando nos hablan de el buen vivir, o esta entrañable noción que proponen los saberes originarios que tienen que ver con el Sumak Kawsay o el Sumak Amaña, que habla justamente de la configuración y la construcción de la cosmovisión por parte de los pueblos andinos y sus significantes en todas las culturas tradicionales. También nos va a venir a proponer el pensamiento ambiental latinoamericano la necesidad de reconceptualizar estas luchas de la resistencia por las formas de pensar la reexistencia en los movimientos emergentes, en la infinidad de movimientos sociales que vienen a reivindicar hoy cómo hacer uso de un bien natural común como es el agua, cómo reconceptualizar nuestros vínculos con los saberes de las poblaciones originarias, cómo imbricarnos con las necesidades de reflexionar sobre otros modelos productivos, cómo generar alimentos sanos, seguros, sabrosos y soberanos en el marco de la soberanía alimentaria, para pensar entonces nuestra reexistencia y nuestros modos de ser en el mundo. Y por otro lado, otra cuestión que viene a proponer el pensamiento ambiental latinoamericano conceptualmente tiene que ver con esta característica que hacemos en torno a apropiarnos de la naturaleza,
para empezar a pensar desde otro modelo, desde otra categoría que tenga que ver con la expropiación, con conservar in situ todo aquello que constituye el patrimonio biocultural de una comunidad, de un pueblo, de una nación, de una ciudad. En este sentido, entonces, el pensamiento ambiental latinoamericano nos va a interpelar desde distintas lógicas, ¿no? Va a poner en tensión la idea de sustentabilidad, la de una ética para la sustentabilidad, que es lo que viene a proponer el Manifiesto por la Vida. Ahí vemos también a Aquino haciendo humor y poniendo en evidencia los criterios que se ponen en juego cuando pensamos en la configuración de las ciudades y en nuestras relaciones, cuando pensamos en los patrones del consumo y cómo esto también se pone en juego en el marco de la incomunicación y en los modos que tenemos de relacionarnos. El Manifiesto por la Vida viene a sensibilizarnos también respecto a la necesidad de pensar solidariamente, pensar en función de las necesidades vitales de todos los actores, de todos los protagonistas de las configuraciones que habitamos, ya se trate de las ciudades, se trate de los entornos educativos, se trate de los marcos institucionales. Por eso, bueno, parecía pertinente poder convocarlos con esta mirada que tiene que ver con el reconocimiento de poner en tensión los modos de habitar el mundo que hemos ido definiendo y cómo hoy el pensamiento ambiental latinoamericano nos invita a resituarnos. Por ejemplo, en torno al debate, en torno a la sustentabilidad en el marco regional. La filmina estaba presentada de un modo tal que íbamos a poder leerla, yo se las cuento brevemente, se ve como el modelo productivo imperante, que es un modelo de carácter hegemónico, pone justamente sobre el tapete la producción de alimentos que responden no a las necesidades vitales de las personas que habitamos en las ciudades, que habitamos en el contexto regional, sino que justamente se trata de producir alimentos que no se vinculan con nuestras necesidades inminentes y con nuestras urgencias. También el modo en el que producimos, desvinculándonos de las tradiciones, desvinculándonos de los modos de hacer y habitar el mundo que tradicionalmente formaban parte de las culturas ancestrales. En este sentido también, una de las cuestiones que me parecía interesante contribuir y construir tenía que ver con la necesidad de preguntarnos todos y todas qué es el ambiente, hasta qué punto somos conscientes de nuestro vínculo con ese ambiente del que formamos parte, qué relaciones queremos establecer y privilegiar con y entre la naturaleza, la sociedad, la cultura, para qué nos interesa mejorar nuestro modo de ser y estar en el mundo, para qué, para quiénes, cómo vamos a hacer para llevar a cabo prácticas que apunten a la conservación del ambiente y a la preservación de los bienes naturales comunes, pero fundamentalmente pensando en esta clave que es desde la perspectiva de estas propuestas de carácter colectivo, que tiene que ver con la solidaridad, con la cooperación. En relación al tema de la producción de alimentos, me viene ahora una breve reflexión que hacía Eduardo Galeano. Eduardo Galeano decía: si pudimos sobrevivir cuando sobrevivir era imposible, fue justamente porque fuimos capaces de reconocernos en esta necesidad de vivir juntos y compartir la comida, o sea, reconocernos colectivamente y reconocernos en la necesidad de compartir el alimento, ¿no? Producir solidaria, cooperativamente, en el marco de una cultura que necesariamente hoy se ve interpelada por los conflictos ambientales. Y para eso la noción que privilegiamos es la noción de sustentabilidad, que implica asumir la responsabilidad de mejorar las condiciones actuales de vida de todas las personas, pero también de todas las otras formas de vida, de los sistemas naturales y de las generaciones que van a venir. Esto, desde el punto de vista del Manifiesto por la Vida, es un imperativo ético, y es un imperativo de carácter categórico, ¿no? Evitar trasladar las problemáticas del presente, que suponen serios padecimientos para todas las formas de vida, a las generaciones que no tienen hoy esa posibilidad de tomar decisiones.
y de incidir en esas transformaciones. Y para eso hay otro principio ético que es vital y que está planteado en el Manifiesto por la Vida y que tiene que ver con el tiempo. El tiempo para pensar en lo que hacemos y evaluar las posibles consecuencias de nuestras acciones. El tiempo para debatir a partir de información fiable, de conocimientos sólidos. El tiempo para evaluar riesgos. El tiempo que lleva a plantear decisiones de modo pausado y reflexivo. Y a propósito de esto me viene también una reflexión que hacía Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas, cuando hablaba del tiempo, hablaba de la caricia. Él decía, la caricia no sabe lo que busca. La caricia es el tiempo para esta relación que establecemos con el otro. En una caricia se ponen en juego la amorosidad, el afecto, la responsabilidad, el cuidado, todas prácticas que necesariamente tienen que ser consideradas cuando hablamos de la educación ambiental en clave del pensamiento ambiental latinoamericano. Y por eso, bueno, es fundamental también que podamos pensar desde el Manifiesto por la Vida en uno de sus principios fundamentales, que es el principio 11, que habla justamente de la cuestión social. Va a decir, la pobreza y la injusticia social son los signos más elocuentes del malestar de nuestra cultura y están asociados directa o indirectamente con el deterioro ecológico a escala planetaria. Y son el resultado de procesos históricos de exclusión económica, política, social y cultural. La división creciente entre países ricos y pobres, de grupos de poder y mayorías desposeídas, sigue siendo el mayor riesgo ambiental y el mayor reto de la sustentabilidad. Sensibilizarnos frente a esto es parte de nuestra responsabilidad como educadores y educadores, y educadoras, educadores que habitamos las instituciones educativas, pero también aquellos que trabajamos en los espacios de toma de decisiones, en el marco del poder político, en el marco de la toma de decisiones en las organizaciones a las que pertenecemos. La ética para la sustentabilidad enfrenta a la creciente contradicción en el mundo entre opulencia y miseria, alta tecnología y hambruna, explotación creciente de millones de seres humanos, mundialización de los mercados y marginación social. La justicia social es condición sine qua non de la sustentabilidad. Sin equidad en la distribución de los bienes y servicios ambientales, no será posible construir sociedades ecológicamente sostenibles y socialmente justas. Esto decían nuestros pensadores, los pensadores de nuestra América, en el 2002. Va a ser 20 años. Podían pensar en aquella reunión que tuvo lugar, se encontraron en Brasil, planificaron una reunión en Bogotá, y allí ministros de lo que se llamaba en aquel entonces medio ambiente, en muchos de nuestros países, se reunieron a pensar juntos y juntas otras formas de pensar lo ambiental. Y fueron capaces de parir un documento que ya señalaba aspectos de la crisis civilizatoria que estamos habitando hoy, y cuyas consecuencias ya se preveían en aquel momento histórico. Entonces, en este sentido también me parece que es interesante privilegiar cómo la conciencia ecológica, esa conciencia ambiental a la que vienen abonando desde las reflexiones de estos distintos espacios de encuentro que han tenido, que son los cibercafés a los que hacía alusión Laura hace un momento y Silvina, nos permitan también integrar otras miradas sobre qué rol desempeñan los movimientos sociales, qué importancia tienen hoy los movimientos sociales en la configuración de nuestros espacios públicos. Y en este sentido también, bueno, recuperar una frase de Raúl Civechi, un investigador social uruguayo, que señala justamente que los que cambian el mundo son los movimientos sociales, no los gobiernos. Y los gobiernos pueden reprimir, pueden tolerar, o en algunos casos pueden apoyar. Pero él dice, yo creo que los que cambian el mundo son los movimientos, porque lo cambian en todos los espacios, en la micro cotidianeidad y en el espacio intermedio y también en la macro cotidianeidad. Y allí vemos cómo, movilizados por el agua, movilizados por los incendios, movilizados por las distintas preocupaciones que van alterando nuestra perspectiva de un futuro común alentador, aparecen
nuevos modos de articular estas realidades. Por ejemplo, antes Silvina mencionaba que nosotros en Casilda, dentro de una escuela que depende de la Universidad Nacional de Rosario, hemos configurado un espacio que es una cátedra libre de soberanía alimentaria. Y en ese espacio discutimos aspectos que tienen que ver con la producción de alimentos. Y con la producción de alimentos de manera sana, segura, situada, es decir, en contexto para producir lo que comemos. Poner entre signos de pregunta qué comemos cuando en las distintas ciudades vamos a los supermercados. Y esto ha ido trayendo aparejado, por ejemplo, discusiones que hoy nos ponen en el marco de la toma de decisiones y en las formulaciones de legislación. Obviamente que hay mucho camino por recorrer todavía, pero han sido los movimientos sociales los que han detonado la necesidad de ponernos a pensar, de reflexionar, que había que construir legislación, normas que ampararan aspectos que tenían que ver con lo ambiental. Por eso aparece una ley Yolanda que obliga hoy a los gobiernos y a los funcionarios y funcionarias de los distintos estados, nacional, local, municipal, regional, a nivel provincial, a participar de instancias de formación para familiarizarse con cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, para poder poner en tensión su mirada crematística sobre algunos aspectos de esta naturaleza cosificada, para pasar al mismo tiempo después también a problematizar aspectos que tienen que ver con la educación ambiental, cómo habilitar espacios para la discusión y el debate, la construcción colectiva de aspectos vinculados con lo educativo, en las instituciones educativas, en otras organizaciones sociales, en los espacios que habitamos y que componemos desde la perspectiva del desarrollo territorial, participando en municipios, en asociaciones, en distintos espacios como los que configuramos. Y al mismo tiempo también ponernos a pensar en clave justamente de cómo configurar también, estoy pensando en otra ley que viene asociada a esto, que ha sido la ley del etiquetado frontal, por ejemplo, en nuestro país, que ha tenido que ver con una demanda de la ciudadanía respecto a poder indagar qué comemos, cómo se componen los alimentos que comemos. Entonces, en este sentido, los movimientos sociales vienen a ser así como una fuerza en ebullición que a veces permite que la toma de decisiones se lleve a cabo en el marco de la configuración de nuevas maneras de relacionarnos y de pensar juntos y juntas otros modos de integrar aspectos que tengan que ver con nuestra interpelación respecto al modo que tenemos de relacionarnos a nivel social, con la naturaleza, con la cultura, con la educación. Y bueno, en este sentido también, bueno, yo había traído para compartirles algunas imágenes, que ahora no las vamos a poder ver proyectadas como pretendía, pero hay a mí me parece que tanto el humor como el arte siempre nos prestan ayuda cuando nos prestan ayuda, no son absolutamente imprescindibles cuando queremos poner una estética y una ética para la sustentabilidad. Hay un artista plástico de origen polaco, Paweł Kuczynski, que a veces desde la ironía también nos muestra imágenes que tienen que ver con cómo vivimos y habitamos las ciudades y las necesidades que tenemos de interpelar desde esa lógica y desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, ahí vemos algunas de las imágenes que yo había estado buscando para compartirles, ¿no? Y que un poco debemos comenzar a problematizar desde esta sensibilidad que genera y nos invita a configurar el manifiesto por la vida. ¿Y qué podemos hacer juntos y juntas en el marco de lo que significa pensar en la educación ambiental en clave del pensamiento ambiental latinoamericano? Bueno, participar de instancias de formación, trabajar sobre las cuestiones que tienen que ver con la identidad, trabajar sobre cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento de las ceremonias ancestrales, vincularnos con la naturaleza a través de lo que significa estar trabajando la naturaleza, produciendo, configurando, por ejemplo,
formaciones en horticultura agroecológica o en apicultura, que son prácticas productivas que hoy nos invitan a pensar en clave de la generación de un desarrollo educativo amigable con el ambiente, también generar, bueno, instancias que tengan que ver con campamentos educativos, con actividades donde participen todos los niveles educativos, trabajando, haciendo recolección de residuos, plugging, es decir, mientras caminamos, vamos tomando conciencia de toda esa basura que hemos generado y de cómo podemos reorientar nuestros esfuerzos para pensar justamente en otros modelos de producción, distribución y consumo, en la plantación de árboles, bueno, distintas imágenes de prácticas educativas que llevamos adelante, pero que pueden ser pensadas y que se han pensado y se han realizado en el marco de propuestas que se realizan desde la comunidad, también con esta necesaria articulación con los objetivos del desarrollo sustentable que también promovemos desde las ciudades. En algún punto de lo que se trata y de lo que venimos a proponer desde esta intervención en el marco del pensamiento ambiental latinoamericano tiene que ver con justamente esta invitación a resituarnos y a pensar en que existen otras formas de la vida social, del trabajo, de la cultura, de la vida en las ciudades, de nuestro modo de revincularnos a través de estos lazos, de la construcción del lazo social, entendido el lazo social como lo planteaba Hannah Arendt, ¿verdad? Un lazo social que se construye desde el pie, en el que es primario y básico recuperar justamente nuestra manera de relacionarnos, básicamente digo en esto desde el pie, desde los movimientos sociales, desde la integración, desde cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Bueno, obviamente tenía previsto compartir el material de otro modo, pero evidentemente hubiera tenido que ensayar la cuestión de lo tecnológico para que estuviera disponible, para que ustedes lo vieran distinto, como estaba preparado. Lo voy a poner a disposición igual para que circule. Pero bueno, un poco esta era la intención de la presentación, que tiene que ver fundamentalmente con traer a cuento lo que significa pensar desde la perspectiva del pensamiento ambiental latinoamericano, e invitar a pensar desde una manera, otra manera, mejor dicho, otra epistemología desde la cual asumir el compromiso de lo ambiental, pero también otra metodología desde la cual asumir el compromiso de lo ambiental que tiene que ver con la posibilidad de la construcción colectiva. Así que bueno, estoy a disposición para que sigamos conversando, un poco hago una síntesis para no resultar demasiado tedioso, y bueno, no sé cómo tiene previsto Laura o Silvina la continuidad, pero estoy disponible para el diálogo de saberes. Gracias, Graciela. Bueno, sabemos que con este inconveniente, pero tu presentación fue brillante, muy clara, y vamos a poder contar con ella después para que las ciudades las puedan apreciar. Si les parece, vamos a escuchar ahora a Denise de Guarulhos y luego retomamos para hacer reflexiones conjuntamente. Ok, boa tarde, vou compartilhar. Buenas tardes, voy a compartir mi presentación. Vou botar lá em tela grande. Un minuto solamente para... Está carregando ainda. Díganme si la pueden ver, creo que está cargando y debería estar viendo. Para mí fue muy buena la presentación de Graciela. Está alineada con mi presentación y con lo que fue presentado por Graciela del pensamiento ambiental latinoamericano. Quedé muy feliz de haberla escuchado y conocer en qué consiste. Como Secretaría de Educación, para nosotros es muy importante esa presentación. Lo primero que quiero decirles es... Un minuto, por favor.
quiero contarles cómo tuvimos algunos movimientos que colaboraron para que esta discusión llegue a las escuelas, a los educadores y a los alumnos de manera general. En 2019 tuvimos una reelaboración curricular en la que los textos introductorios y los marcos legales de la reconstrucción de esa propuesta curricular, el eje sustentabilidad, educación y compromiso para la sustentabilidad es uno de los marcos históricos en la Agenda 2030 que fue pactada en 2015, donde se asume ese compromiso de un buen vivir, de un movimiento sustentable que piense en las generaciones futuras y en todos los seres que ocupan y que habitan en este planeta. Como ciudad tenemos este compromiso, lo pusimos en nuestra propuesta curricular y al año siguiente, a 2020, cuando lo íbamos a implementar, tuvimos la pandemia COVID-19, eso no nos paró, seguimos trabajando. Si miramos esa ciudad y lo implementamos, se elaboró un curso para los profesores en el formato virtual, en este ambiente virtual, y vimos la potencia de esa discusión ambiental cuando nosotros lo propusimos, junto con otros equipos, se agregaron ejes que iban a marcar esta cuestión, los alumnos y la naturaleza y la sociedad, los recursos naturales, de dónde vienen y para dónde van, la cuestión del consumo y los impactos que produce, esos son los ejes, y los medios de comunicación, muy articulado con los equipos que discutían los saberes sobre lengua portuguesa, sobre matemática y con tecnología. Lo que fue muy agradable para nosotros fue que los disparadores partieron de la discusión ambiental, por donde fue posible trabajar muchos saberes y traer esa reflexión de cómo nosotros como sujetos podemos y tenemos una responsabilidad con este planeta, pensando en lo que puede ser trabajado con los alumnos, como los profesores pueden tener subsidios para desarrollar esas temáticas con los alumnos. Ahí lo que hicimos fue tomar ese desafío, tuvimos un trabajo muy interesante, tuvimos muchas devoluciones importantes de nuestra red municipal de profesores, y en el año siguiente, en el 2021, al final del año en realidad, pudimos hacer esa publicación en el ambiente virtual sobre lo que fue discutido en uno de los cursos, y se convirtió en una publicación que puede ser consultada por los educadores de la red. Es un material muy rico, robusto conceptualmente, y que trae posibilidades de trabajo para los profesores. E ainda, diante de toda essa nossa... De frente a toda esa producción, que fue un trabajo muy intenso de investigación, trajimos también una publicación sobre los aspectos de la educación ambiental en el municipio. Y eso, en todo el contexto tan difícil, trajimos discusiones que tenían que ver con nuestro currículo, siempre teniendo en cuenta la educación sistémica, que necesita estar conectada. Yo siempre hablo lo mismo. Nuestros alumnos, nuestros niños, conocen muchísimo todos los procesos, cómo procesar, pero dentro de esta educación ambiental vemos una posibilidad de ver esos procesos, de abrir esos procesos y que discutir esos procesos de una manera crítica y contextualizada, que puedan ver los territorios y que pueda crear la relación de vínculo y de participación y de toma de decisiones en el futuro, lógicamente. Fue una publicación muy interesante,
mucho subsidio a los profesores también. Y tuvimos 2 momentos de formación en la pandemia, en el webinario de 2020, donde en la comunicación trajimos lo que estábamos desarrollando en ese ambiente virtual. La educación ambiental como consecuencia de una relación equilibrada, llamando a la reflexión de cómo la pandemia estaba relacionada a las cuestiones ambientales. Eso fue un disparador importante en la cuestión del ambiente, aunque no esté todavía muy, o que en aquel momento todavía no se veía, se veía la idea como algo muy complejo, pero ya veías indicaciones o de ver ese desequilibrio que causante. Y también trajimos algunos retos para las escuelas que ya trabajaban con esas discusiones fuertes dentro de sus locales, sus propias instituciones. ¿Cómo logramos mantener esta discusión a pesar de la distancia, del alejamiento de los niños que no podían asistir a las escuelas? En el año 2021, ya tratando de continuar con la discusión, trajimos nuevas reflexiones sobre la educación ambiental, llamando a la atención al territorio y desde la perspectiva educativa de las áreas rurales. En ese momento estábamos tratando de retornar a la presencialidad. ¿Qué podríamos hacer como vínculo de lo que habíamos pasado del año anterior, lo que habíamos pasado también tratando de implementar el nuevo currículo y las cuestiones ambientales, cómo eso podría fortalecerse con esa vuelta a la presencialidad? Y también ver las orientaciones que teníamos antes para ocuparnos de áreas abiertas, ocupar áreas abiertas por la recomendación de cuidado con la salud. Trajimos eso en pauta para discusión. También se ofreció a los profesores algo de curso de una perspectiva ambiental virtual, algunas posibilidades de trabajo con estos nuevos alumnos que estaban volviendo a la presencialidad, volviendo de un contexto muy adverso, de aislamiento muy intenso. ¿Y cómo sería ese retorno? ¿Cómo podrían retomar tranquilamente toda esa situación? Entonces hicimos una propuesta de reflexión sobre los espacios naturales y la potencialidad de aprendizaje de este espacio abierto. Para este momento de retomada de las clases presenciales, pensamos en algunos puntos la importancia del contacto con el mundo natural para el desarrollo, para la empatía, y que estaban todos necesitando eso. Y acá vemos algunas de las imágenes del curso donde buscamos traer nuevas posibilidades de trabajo en esas áreas naturales, al aire libre, que era algo interdisciplinario, que no está desconectado del conocimiento, de los saberes y de la escuela, pero que tiene esa interdisciplinariedad. En este momento podría ser muy importante para fortalecer la necesidad, y estar en esas áreas abiertas trajo un gran beneficio. Dando continuidad también, en el año 2020, el Parque Chico Méndez, que fue habilitado para la formación de profesores en educación ambiental y también para el contacto de los alumnos con esa naturaleza. Con ese parque que tiene muchos árboles nativos y muchas cosas interesantes para que se pueda explorar y para que los niños puedan explorar y vivir esas experiencias en espacios naturales. También este año conseguimos hacer una actividad, a pesar de la pandemia, con los niños en esa perspectiva de exploración, de investigación,
hubo un contacto con los pueblos originarios para que participen de esas actividades. Son pueblos originarios que también habitan el pueblo de la ciudad de Guarulhos. Hubo un intercambio entre ellos en la naturaleza. Eso es bueno, consideramos que es muy bueno para los niños. Además, tenemos acá una muestra de interdisciplinaridad, un programa salud para interdisciplinariedad. Nosotros hicimos en convenio con, por ejemplo, con el programa Salud en la Escuela, un convenio con el área de salud, entre salud y educación, a través del eje de combate al dengue. Se elaboró una carta donde todos nosotros pensamos sobre esa carta, ese mosquito tan maldito, cómo lo vamos a combatir de una forma lúdica para que los niños lo entiendan y los profesores puedan tener esa mirada un poco más simple, no tan densa, un poco más divertida. Entonces hicimos un texto, un equipo, que una de las personas que sabe cantar y es más artista, y otro profesor que también tiene facilidad para hacer rimar música y hacer poemas. Entonces lo que pudimos crear es la dengosa, que es nuestro personaje que comunica muy bien cómo se disemina el mosquito. Bueno, esto fue muy, muy interesante, muy divertido. Los profesores lo van a poder utilizar muchas veces, es una herramienta que van a seguir usando. Fue un trabajo muy bueno y divertido, y nos divertimos entre profesores y alumnos, y los profesores van a poder utilizarlo, y estamos seguros de que los estudiantes les va a gustar esa personaje, la dengosa. También tuvimos con la Secretaría de Educación, fortaleciendo la intersectorialidad, la recolección selectiva en el municipio de Guarulhos. Tuvimos un intercambio con lo que llamamos los residuarios, donde se hace la recolección selectiva. Lo que tratamos es cómo se recicla, cómo se dividen. Fuimos a los diferentes departamentos y conversamos entre profesores y estudiantes cuáles eran los cestos de basura y qué colores. Es una campaña simple, pero que a medida que la información va sucediendo y va llegando, nosotros la vamos actualizando y la vamos reforzando en el edificio de nuestra secretaría. No solo en las unidades educativas, sino también en nuestro edificio de la Secretaría. Aquí lo que se ve es el cartel con un video en los espacios donde no conseguíamos acceder a esos profesionales. Tuvimos acceso a través de un video en cómo se hace esa división selectiva y la importancia de hacerlo. Entonces, tenemos todo ese material disponible para nuestros profesores. Nosotros entendemos que estas acciones concuerdan con nuestra propuesta curricular, y me gustaría entonces compartir esta situación con ustedes, entendiendo el hecho de que la educación se da para la ciudadanía. Es necesario que la educación ambiental esté presente en la escuela y que sus conceptos sean fomentados y enfatizados, sensibilizando y calificándolos, formando a los alumnos para que sus elecciones actuales y futuras sean, de hecho, en pro del desarrollo sustentable del planeta, basándose en la comprensión y complejidad de las relaciones humanas y con el medio ambiente. Cuando tenemos una propuesta curricular en un municipio que trae estos puntos de reflexión, pensando en el desarrollo de sus alumnos, nos ponemos muy felices, y al escuchar lo que habló Graciela, me puse muy contenta con el trabajo que ella trajo, porque coincide con el trabajo que nosotros estamos realizando, es muy importante y pertinente, y seguramente va a ser algo muy bueno para nuestros estudiantes. Muchas gracias. Voy a
dejar de compartirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Denise, por tu aporte, por contar cada una de las acciones que llevan a ustedes adelante desde Guarullo, manifestando constantemente la transversalidad de la educación en cada una de las áreas donde trabajan. Y bueno, remarcar esto de que hayas encontrado sintonías y similitudes con lo que ha plasmado Graciela. Graciela, hay dos preguntas en el chat que te las voy a formular, las leo. Estaba leyendo. Ah, bien, ¿querés leerlas? ¿Querés que las lea en voz alta? Sí, que si querés leerlas no hay Bien. problema, pero las había estado leyendo. Bien, una de ellas es respecto de lo que trae el pensamiento ambiental latinoamericano, respecto del sentipensar, cómo podría implementarse en el diseño de políticas públicas locales para el buen vivir. Bien, bueno, en principio también agradecerle a Denise. A mí también me pone muy contenta el hecho de que articulemos, a pesar de no conocer nuestros trabajos y de que estas semillas que tienen que ver con comenzar a pensar en claves relacionadas con los territorios y con las necesidades de los actores que habitan en los territorios, bueno, justamente pone de manifiesto que estamos pensando en sintonía a pesar de distancias y de no conocernos. Evidentemente esto está cobrando forma, ¿no? Y eso es muy alentador. Pero bueno, por un lado, respecto a la pregunta que hace la compañera, que me parece que es... a ver, quiero retomar el nombre de la compañera, Ana Laura. Ana. La compañera Ana. Bueno, ella trae un concepto que es fundamental en el marco del pensamiento ambiental latinoamericano y que es esta noción de sentipensar, que en realidad es una noción que muchos la hemos conocido en los últimos años a través de lo que ha significado la literatura, pero que viene de la mano de los pueblos de nuestra América, ¿verdad? Porque la expresión sentipensar es del pueblo Icotea, que habitaba las márgenes del río Magdalena, y digamos, cuando Fals Borda los encuentra, que en realidad también nos viene de la mano de la ciencia y de la educación, cuando Fals Borda los encuentra, él se queda, se apropia de ese término, y muchos lo hemos conocido a través de sus libros, pero en realidad lo interesante de la noción es esta noción que habla de que cuando alguien se acerca a conocer algo, no solo lo conoce desde el punto de vista de la racionalidad, desde el punto de vista de la interpretación, desde el punto de vista de la comprensión racional, ser precisos, sino que además lo siente. Es decir, Galeano poéticamente dice, todo aquello que pasamos por la mente también lo pasamos por el corazón. Entonces, cuando ella me pregunta cómo podemos implementar esto en el diseño de políticas locales para el buen vivir, a mí lo que me viene a la mente así de primera mano es, lo primero que tenemos que hacer es enseñar, es conocer esto que forma parte de lo que formamos parte, que integramos, que es la naturaleza, esta integración sociedad, naturaleza y cultura, pero conocerla para, justamente, no solo para apropiarnos del conocimiento, sino para quererla. Uno no puede cuidar, uno no puede amar, uno no puede querer ni proteger aquello que no conoce. Y en la medida que uno comience a poner de manifiesto esto en las instituciones en las que estamos, sean de carácter educativo formal como informal, porque los espacios de gobierno, los espacios, las asociaciones civiles, los movimientos sociales constituyen también espacios educativos que no están dentro del sistema educativo formal, pero que están permanentemente poniendo de manifiesto la necesidad de aprender, enseñar y aprender juntos y juntas. Entonces digo, bueno, en todo caso lo que habría que plantearse es que de estas propuestas formativas que hagamos desde nuestros estados, municipales, regionales, nacionales, desde nuestras escuelas, desde nuestros sindicatos, tengan que ver con esto, con poner de manifiesto aquello que acontece, pero para poder también sentipensarlo, es decir, apropiarnos de eso desde el punto de vista afectivo,
para implicarnos con eso que acontece, para sentirlo, porque en realidad muchas veces la propuesta educativa emergente, que surge de lo que significan las instituciones, es brindar el contenido. Pero bueno, ¿por qué queremos que se conozca eso? Porque queremos aprender a quererlo, aprender a cuidarlo, y la única manera de cuidarlo es justamente, y de preservarlo, y de atesorarlo, tiene que ver con esto, con la necesidad de construir conocimiento y amasado con este concepto tan bello que es el de la amorosidad, que es el de poner en juego lo afectivo, ¿no? Y que el pensamiento ambiental latinoamericano todo el tiempo lo está poniendo digamos, sobre la mesa. Y un punto interesante también que la compañera Ana, a partir de su pregunta, genera, es decir, bueno, a mí me parece que un aspecto que también deberíamos privilegiar son las áreas naturales en nuestras ciudades, es decir, ver de qué manera podemos incentivar, cultivar. Sé que la pandemia ha sido un obstáculo para todos y para todas, pero bueno, en este regreso paulatino a la presencialidad cuidada, un aspecto que me parece que hay que comenzar a privilegiar es el recontactar con la naturaleza, que estos espacios verdes, los pocos que tengamos en las ciudades, sean áreas naturales que podamos proteger, que sean áreas naturales protegidas, publicitar y generar instancias donde salgamos a hacer observación de la naturaleza, no en los términos de la observación descriptiva para enumerar lo que hay, sino una observación que nos permita conocer con qué aves. La escuela donde yo trabajo, la Escuela Agrotécnica de Casilda, que es una escuela que depende de la universidad, tiene un área que se ha convertido en área natural protegida. Y esa área natural protegida intentamos que esté lo más, que esté lo más intacta posible. Eso no significa que no haya habido durante muchos años muchas intervenciones y que no haya intervenciones hoy, pero intentamos justamente que se mantenga lo más aislada posible de la cuestión productiva, que los árboles puedan cuidar, digamos, la arboleda que caracteriza el lugar, hacer observación de aves, para reconocer, y así, por ejemplo, en Casilda, que está en el centro, en el epicentro del modelo sojero, que es una zona donde hay mucha producción, hay 121 especies de aves. O sea que, en realidad, habiendo cuidado un poquito ese lugar, habiéndolo mantenido un poquito aislado de todo lo que tenga que ver con el contexto productivo, las especies comenzaron a habitar, digamos, lo rehabitaron. Entonces, bueno, me parece que esos son aspectos que podríamos privilegiar. El tema de trabajar con los jóvenes, con las niñas, los niños, las y los jóvenes de nuestras ciudades, promoviendo actividades que tengan que ver con la construcción de un nuevo vínculo con las áreas naturales que podamos tener en las ciudades. Cuando yo hablaba de los campamentos, nosotros hacemos campamentos educativos, campamentos ambientales, y bueno, la idea es pasar la noche en las tiendas, o sea, en las carpas, como decimos nosotros, y en esas tiendas hacer un fogón, como veíamos, tomar todos los recaudos para encender el fuego, porque justamente hay que cuidar el contexto, poder mirar las estrellas, reconocer algunas, las pocas que conocemos, es decir, esto de volver a enamorarnos. El pensamiento ambiental latinoamericano usa una expresión muy precisa que es el reencantamiento del mundo. Esta puesta en juego con el reencantarse con lo que con aquello de lo que formamos parte. Y otra cuestión que aparece fuerte, que tiene que ver con la propuesta que hacía Denise también, es la opción por la creatividad. Una de las apuestas fuertes del pensamiento ambiental latinoamericano, a partir de sus orígenes, es esto, la opción es crear. En la configuración del pensamiento ambiental latinoamericano se dice que el primer educador ambiental de nuestras tierras fue Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, y que fundamentalmente la frase que acuña toda esta progenie que después va a hablar de la creatividad, es esa frase famosa de Simón Rodríguez,
que dice o inventamos o erramos. Después, en la misma lógica, los pensadores que le siguieron plantearon la opción de la creatividad porque dice, no podemos ser calco y copia, debemos ser creación heroica. Es decir, debemos comenzar a pensar con nuestras propias lógicas, nuestros propios patrones de análisis de la realidad, nuestras propias configuraciones, dejar de copiarle a allá, allende los mares, ¿no? Esto de traer modelos importados para analizar nuestras realidades, nada más desalentador, ¿no? Que algo escrito en tiempo y lugares remotos por pensadores que no conocen nuestros contextos. Bueno, muchas veces, muchos de los pensadores que han descrito las realidades coloniales lo han hecho desde la ignorancia, porque no han conocido nuestras tierras. Hablaban desde los relatos y las narrativas que se constituyen en esas narrativas universales que borran la diversidad. Entonces, bueno, me parece que podríamos empezar a pensar por ahí, Ana, no sé si la compliqué mucho, pero me parece que todo esto que vos decís es muy motivador, ¿no? Sí, como sí, lo que me decía encanta. Denise. Me encanta, Graciela. La verdad es que siempre una pregunta permite también que nos movilicemos y que se abran así como otras posibilidades para la reflexión, así que muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Y después, recomendaciones para fortalecer y promover el accionar conjunto del gobierno local y de sociedad civil y fortalecer la participación. Yo creo que lo que tenemos que, digamos, esto es una mirada muy subjetiva, pero lo que tenemos que abandonar son nuestros guetos. A mí una de las cosas que más me paraliza y al mismo tiempo me desafía es cuántos habemos pensando en distintos lugares en sintonía, como ahora, y que a veces lo que tenemos que buscar son las formas de encontrarnos, porque si no, nuestros esfuerzos se dispersan. Entonces me parece que una de las cuestiones que tenemos que promover es de qué manera poder actuar conjuntamente, porque sí, desde el sindicato estamos haciendo formación en ambiente para el desarrollo sustentable en el marco de la crisis civilizatoria. Y lo está haciendo la gente de desarrollo territorial del municipio, está pensando estrategias para ver cómo resolvemos la cuestión de los residuos en la comunidad. Y la gente de la Secretaría de la Producción del municipio está pensando en hacer formación o capacitación en operario hortícola, operario en horticultura agroecológica. Bueno, ¿cómo hacer para que todas esas cuestiones, me parece que tendríamos que tener una mesa de diálogo permanente? Se me ocurre, un espacio donde confluyeran representantes de nuestras instituciones, donde el reconocimiento de lo público tuviera esta valoración de la producción que se hace desde lo público, ese reconocimiento. Creo que una de las formas también más importantes es la de la divulgación, ¿verdad? Denise recién mencionaba que hacían publicaciones permanentemente, porque a veces uno parte del supuesto de que todo el mundo se entera de lo que está pasando, y vemos como cada uno, veíamos antes la viñeta esta de Paweł Kuczynski, del ilustrador polaco, ¿no? Donde cada uno está ensimismado en su propia pantallita, y no ve más allá. Entonces es muy importante ver cómo ponemos a disposición la información, la ponemos a circular, trazamos algún espacio de encuentro. La Ley Nacional de Educación Ambiental en algún punto, cuando habla de esa estrategia nacional, que todavía no sabemos cómo va a ser, pero que se está pensando cómo instrumentar esa estrategia nacional y esa estrategia jurisdiccional, que tiene que ver con armar una mesa de discusión representada por distintas organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, pueblos originarios, sindicatos, maestros, maestras. A mí me parece que tenemos que encontrar el modo de articular todos estos procesos de formación, todas estas luchas, porque parece mentira, estamos en un mundo donde todo se constituye y se organiza a partir de las comunicaciones, y quizás estemos transitando el momento de mayor incomunicación y soledad, ¿no? Entonces me parece que es fundamental darnos a la tarea de pensar una estrategia para mantenernos comunicados, para mantenernos conectados.
más allá de lo que significan estos vínculos que uno construye y que son tan potentes, pero bueno, ¿qué pasa con los otros y las otras que no tenemos la posibilidad de encontrarnos acá? Entonces me parece que podríamos pensar en esa clave, accionar conjuntamente todas las organizaciones, instituciones de la sociedad civil, de las pequeñas comunidades, obviamente las ciudades más grandes como Rosario, como Guarulhos, bueno, tienen otro desafío, que es pensar cómo entretejer esa trama de lo diverso, pero además de lo cuantioso, que en las comunidades pequeñas es más sencillo. Bueno, no sé si con esto también satisfago la inquietud del compañero de Silvia. Sí, sí, muchísimas gracias, Graciela. Está, bueno, Andrea Paoloni, que es la directora de Educación Ambiental de la Ciudad de Rosario, que levantó la mano para hacer una intervención. Sí, bueno, gracias. Bueno, gracias Denis y Graciela, muy interesantes los aportes. Solo quería dos cosas, digamos. Una, bueno, esto que decís, Graciela, de pensarnos, buscar espacios para cruzarnos y para trabajar en conjunto, me parece bárbaro. Uno lo trata de hacer a veces en la medida de lo posible, pero me parece que me encantaría que podamos seguir trabajando y pensando en conjunto algunas estrategias con estos marcos, digamos, la Ley Nacional de Educación Ambiental y la Ley Yolanda, que son dos leyes que en este momento nos, digamos, ponen la educación ambiental en el ámbito de los derechos de los ciudadanos. Entonces, tenemos que pensar en que nosotros tenemos que responder desde ese lugar, que ya la ciudadanía tiene un derecho. Y nosotros como Estado tenemos que redoblar los esfuerzos para que eso sea así. Y un poco contar esto en tu, digamos, en tu exposición con respecto a pensar la crisis ambiental como crisis civilizatoria. Me parece que esto es clave. Nosotros estamos trabajando justamente en la implementación de la Ley Yolanda en el municipio de Rosario. Y cuando nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuáles son los contenidos? Los contenidos son tan vastos y son tantos los temas y y a veces se puede llegar a profundizar tanto que es como que decimos, bueno, por algún lugar tenemos que recortar, digamos, ¿no? En algún lugar tenemos que hacer una priorización. Y de alguna manera el pensamiento ambiental latinoamericano es el que nos marca siempre el norte, porque es, bueno, lo importante no es tanto el contenido con respecto a un tema en particular, sino que desarticulemos un modo de pensar, un modo de pensarnos, un modo de conocer. Entonces, eso es un poco lo que nos va marcando el rumbo y de pronto decimos, bueno, más que pensar en un montón de contenidos que los agentes municipales en este caso deberían tener, es una nueva perspectiva ambiental, una nueva perspectiva para pensar su trabajo y para pensar su vida y sus decisiones, ¿no? Como incorporar una perspectiva que no son contenidos, ¿qué es esto, no? Como decir, bueno, es desbaratar el paradigma mecanicista, el paradigma dualista, digo, un sistema de pensamiento que está asociado con este sistema de producción donde de alguna manera somos todos, la naturaleza y nosotros mercantilizados, digamos. Entonces, tenemos que volver a pensarnos de otro modo. Y bueno, en eso rescato también que el pensamiento ambiental latinoamericano es como clave y es el norte, es lo que nos permite ir diciendo, bueno, cómo llevar adelante este desafío de trabajar en educación ambiental en este contexto, y esto para adultos, para chicos, para chicas, para jóvenes, en distintos contextos. Así que bueno, era un poco contar eso y agradecerles por el aporte porque me parece muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Bueno, agradecerles a todos. Hablamos, digamos, si bien es un encuentro de cierre de una red temática, me parece que
en realidad se abre una nueva puerta con nuevos desafíos, hablaron de una construcción colectiva, de nuevas perspectivas, lugares de encuentros, y creo que por ese camino vamos a seguir trabajando desde la delegación con cada una de las ciudades que han participado. Como sabemos, es un vasto territorio el de América Latina, tenemos gente de México como la ciudad de León, la ciudad de Playa del Carmen, gente de Brasil como es Guarullo, como es Sao Bernardo, Argentina, bueno, Rosario y Morón que están presentes, y me parece que estos espacios son ricos para seguir trabajando en pos de encontrar una construcción colectiva. Le doy la palabra a Laura, nuestra directora, para que cierre con este enriquecedor ciber. Bueno, no más que agradecer muchísimo los aportes de Graciela, de todos los que han participado. Creo que nos quedan cosas muy interesantes y creo que novedosas, como esta idea del pensamiento ambiental latinoamericano, esta idea de enamorarse del entorno, y cómo como gobiernos locales tenemos mucho para hacer en esta línea de construcción del nuevo vínculo, o de fortalecer este vínculo del ser humano, de las personas en el entorno, en la naturaleza, que somos parte de ese ambiente en el que vivimos, ¿no? Por eso creo que es muy importante el trabajo de la educación ambiental, es muy importante la concientización de nuestra sociedad. Bueno, creo que nuestra Carta de Ciudades Educadoras, en sus principios, plantea justamente esta idea de que las ciudades se tienen que comprometer en trabajar para satisfacer los derechos, pero que lo tiene que hacer organizándose, teniendo en cuenta la ecodependencia de la vida humana, teniendo en cuenta los límites físicos que tiene el planeta, y promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la sociedad. Así que, bueno, creo que en línea con eso y con los desafíos y las cuestiones que han quedado aquí planteadas, el valor de la creatividad, el valor de encontrarse, el valor de articular, de acordar, bueno, va con el espíritu de esta red, así que esperamos poder hacerlo, decirles a todos y a todas que los materiales van a estar disponibles, y que bueno, como un poco decía Silvina, y como todos decían aquí, esto no termina, esto por suerte se va profundizando y nos va abriendo nuevas puertas. Así que nada más que agradecer en nombre de todo el equipo de la delegación, y bueno, y a seguir trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno. Nos estamos viendo. Chao, chao. Nos estamos Hasta viendo. pronto. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.